Continuamos en el desarrollo de su espacio Enlace Semanal en la noche de este domingo maravilloso. De inmediato pues vamos a recibir a uno de nuestros invitados de hoy y justamente nos acompaña un economista con quien vamos a hablar sobre las proyecciones, lo pasado en el año pasado, el 2023 y por supuesto también el futuro 2024 y por qué no también algunos puntos de lo que es la economía familiar. Se trata de Braulio Rodríguez. Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches. Bienvenido, líder. ¿Cuánto tiempo? ¡Ey! Estaba perdido. Buenas noches. Serra, contento de estar con ustedes en este espacio. Y gracias. Semanal, en donde estamos a su disposición para las preguntas que ustedes crean necesarias. Braulio, vamos a empezar justamente hablando de lo que fue el año pasado, de cómo tú evalúas lo que ocurrió en República Dominicana. Sabemos que hubo inflación, que se controló más que el año anterior, y hemos visto también el comportamiento de tasa de dólar. Y nos gustaría que tú brevemente nos digas tu visión de lo que pasó. Fíjate, el año pasado, en términos económicos, fue un año de readaptación a un periodo en donde el mundo pasó por momentos difíciles, que fue la pandemia del COVID-19. Entonces, ha habido un proceso de redactar las economías y lograr ubicarse a una situación antes de la pandemia. En ese sentido, la República Dominicana y en el contexto latinoamericano, básicamente, tuvo un desempeño muy aceptable y muy por encima de otras economías, lo que ha sido un referente importante en cuanto a las observaciones del Banco Mundial, en cuanto a las observaciones que ha hecho el Fondo Monetario Internacional y los organismos que supervisan las economías a nivel de la región. En ese contexto yo no puedo comparar lo que ha pasado en la economía dominicana con respecto a Europa, donde la situación ha sido muy difícil como resultado de los conflictos que se han dado en Ucrania básicamente, y en cierto modo las perspectivas que se dan en ciertos lugares del mundo como resultado de la guerra que hay entre Israel y Palestina. En ese contexto internacional, la República Dominicana tuvo una economía muy aceptable. Fíjate que por muchos años las proyecciones del turismo en nuestro país han sido muy acertadas, vamos a decirte acertadas, porque a nivel mundial la República Dominicana tuvo un repunte por encima de todo el mundo. El crecimiento del turismo en la República Dominicana fue lo máximo a nivel mundial en cuanto a las comparaciones con el año 2019. De modo que yo entiendo que un renglón en donde el Estado dominicano el gobierno dominicano puso mucha atención, que fue en el turismo, se lograron las metas. La inflación, como todos sabemos, ese aumento en el promedio general de los precios tiene aspectos, aristas que son de carácter interno y externo. Los precios de los principales productos como petróleo, productos alimenticios, pues nos tocó a nosotros. Sin embargo, las movidas que se han hecho en términos del Banco Central han sido aceptables y la inflación en República Dominicana no ha sido comparada con la de otros países en términos de aumento. Creo que a nivel de Latinoamérica nosotros fuimos el tercer país con menor inflación, lo cual indica que la política económica ha sido acertada en ese sentido. La parte de los subsidios que se crean justamente para dar estabilidad fueron correctamente aplicados. Los subsidios en términos generales se han venido utilizando desde muchos años. Y en ese sentido yo entiendo que fueron acertados a fin de que los precios internos no fueran más altos que en otros países. Por esa razón la política económica relacionada con el control de la inflación, cuyas metas se lograron, que fue tener una inflación por debajo de un 5%, pues se logró en este año, lo cual indica que
en términos económicos, la situación ha sido alentadora y nosotros, en términos generales, hemos sido un país que ha tenido incidencia en otros países en cuanto a la conducción, en cuanto al modelo dominicano, como se habla, en otros países a imitar. Por lo tanto, yo creo que el año pasado el país logró metas que son aceptables. Me parece, en cierta medida, que el presidente Luis Abinader pasó el año con nota sobresaliente y su aprendizaje, vamos a decir, en términos de lo que es el ejercicio del poder, ha sido aceptable. Braulio, yo quisiera ahí aprovechar, porque Braulio nos está, ¿verdad?, diciendo que a pesar de la inflación, que fue de un 4 punto y algo, bueno, que eso estuvo aceptable. Sin embargo, escuchamos a la oposición decir que con todo y todas las medidas que tomaron, los precios siguieron subiendo. Ahora, la pregunta es, si esas medidas no se tomaban, ¿cuál hubiese sido el comportamiento del precio? Desastre y una situación peor. Ahora la oposición tiene que tener argumentos para atacar, y desde el punto político ellos no van a decir que todo está bien y que siempre en economía como la nuestra, que está en un proceso de despegue, vamos a decir, una economía que está logrando pues luchar por nosotros acercarnos a otros mercados que nos permitan competir, de abrir más nuestra economía, de buscar mayor eficiencia, efectividad en los asuntos económicos, pues desde luego que la oposición va a decir lo contrario. Yo pienso que de no tomarse las medidas que se hicieron en el año pasado, la situación económica hubiese sido peor. Por lo tanto, yo entiendo, Cerda, Félix y Nicolás, que la conducción de la economía ha sido aceptable. Vamos a ver el efecto entonces de las remesas, es decir, porque es uno de los renglones más importantes que entra en la economía dominicana. ¿Cómo estuvo? Mira, ese también fue otro récord de nuestro país en la remesa. Hasta este gobierno, ¿qué han sido las embajadas en los Estados Unidos? Centro de acopio normalmente para las campañas políticas, de los políticos y de los partidos. Una de las primeras medidas que tomó el presidente Abinader, lo vi muy bien, fue darle la nacionalidad sin ningún tipo de situaciones en donde las personas tuviesen que bregar mucho. Dieron todas las facilidades y miles de dominicanos, hijos de dominicanos allá, se les dio la nacionalidad sin ningún tipo de problema. Todo esto. Ese acercamiento fue para mí importante en darle el valor que tienen los dominicanos residentes en los Estados Unidos. Y en ese sentido, me parece que el papel que han tenido los cónsules y el embajador en los Estados Unidos ha sido muy importante para integrar. Yo creo que no se ha hecho todo lo posible, porque siendo los dominicanos en gran parte quienes dominan los supermercados en los Estados Unidos, que dominan áreas que son importantes, ese acuerdo debe ser más, y la migración dominicana debe impactar de mayor manera a los mercados nacionales, porque se pueden hacer acuerdos, Félix, mediante los cuales aquí que hay tantos supermercados que son de inversiones extranjeras y los dominicanos quieren penetrar aquí. O sea, los dueños de los supermercados de Nueva York, que son dominicanos en su mayoría, quieren penetrar aquí, pero las trabas que le han puesto históricamente han sido importantes. Yo pienso que en términos de remesa y su crecimiento, que también es una de las áreas críticas e importantes, igual que el turismo, igual que la zona franca, tuvieron desempeño muy bueno. La instalación de sucursales del Banco de Reserva fuera del país para dar facilidad a los dominicanos, ¿tiene su impacto también? Excelente. Eso indica nuestro mercado principal, Nicolás, y mercado que añora cualquier economía, ya sea de carácter socialdemócrata, de carácter
comunista, socialista, como se le llama, son los Estados Unidos. Fíjate que en términos de turismo, prácticamente de cada 2 turistas que vinieron a la República Dominicana, de los 10.300.000 y pico que vinieron, que fue un récord, prácticamente la mitad vinieron de los Estados Unidos. Es un mercado muy importante y eso indica hasta qué punto las relaciones que hay con los Estados Unidos han sido aprovechables de ambas partes, aunque creemos que debemos insistir más, que Estados Unidos debe apoyarnos más en aspectos en donde nosotros solamente con que nos indique apoyamos todas las medidas de Estados Unidos, pero Estados Unidos tiene que ver la realidad dominicana con respecto a nuestro vecino, tiene que ver la realidad dominicana con respecto a decisiones que deben apoyarnos y nunca lo han hecho. Aunque han bajado las tensiones entre Haití y República Dominicana, y hay, si se quiere, hay un canal de entendimiento por ahora, lo que ha pasado esta semana. Sin embargo, durante el último semestre del año, la situación estuvo muy tensa y muchos aseguraban, por lo que significa Haití como socio económico, que iba a impactar bastante a la República Dominicana. En ese sentido, ¿cómo el manejo que se le dio a esa crisis? Desde hace muchos años se ha venido reclamando que la comunidad internacional le ponga mayor atención al caso de Haití. Fíjate que las Naciones Unidas, los mismos Estados Unidos que tuvieron control de Haití durante un tiempo, países europeos, ahora africanos, han podido resolver el problema haitiano, porque es un problema de unas envergaduras histórica muy profunda. Nosotros no entendemos el problema haitiano, los dominicanos no lo comprendemos aún, porque Haití, aunque es el país más pobre del hemisferio, es el país más rico en términos culturales, porque África entera está ahí, o sea, gran parte de África está ahí, y los problemas que tienen los países africanos hoy en día, esas tribus africanas que vinieron a conformar lo que es el Estado haitiano, están ahí. O sea, los problemas que hay en África también los tenemos en Haití. Esa lucha tribal que todavía persiste en África, existe todavía en Haití. Y Haití no pudo superar, en cierto modo, la forma en que se conformó su Estado, en lo que respecta a un sistema esclavista que tenían los franceses implementados ahí, y uno se sorprende cuando en la parte alta de la sociedad haitiana, o sea, la oligarquía haitiana, ve a los haitianos, los ve a ellos también como una especie de esclavos. Es increíble. Entonces nosotros tuvimos la oportunidad en estos países de que fuimos colonias españolas, por aquí éramos descendientes de españoles, de franceses y así, y nos independizamos, pero nuestras relaciones quedaron más o menos buenas. Era el caso de Haití y el caso de Francia, en donde se destruyó todo el aparato productivo que había. Algunos dicen que fue de los mismos haitianos, los haitianos dicen que fueron los mismos franceses que destruyeron ese aparato productivo, pues lo llevó a niveles de pobreza grandes. Pero también todas las tribus que hay dentro de Haití, en donde de manera increíble es el país, cuando hay elecciones, que tiene más candidatos, 60, 70 candidatos, son 70 o 50 tribus que hay ahí. Y es difícil que se pongan de acuerdo. En donde un candidato a la presidencia, sea cuando hemos analizado algunas encuestas, lo que tiene son el 10%. O sea, una situación difícil, donde tú ser negro y tú ser mulato es motivo de conflicto, en donde tú eres blanco y el otro es mulato, también es un problema de conflicto, porque todavía entre ellos un mulato se ve como una persona que lo está negando, que se ha entregado a un blanco. Bueno, es una situación muy difícil y además la terrible situación de las pandillas haitianas, la posición del gobierno en cuanto a ese mal, de enfrentarlo, de
de no darle brecha, de que entren esas pandillas como está en parte de América Latina. Mira lo que está sucediendo en Ecuador, mira lo que sucedió en El Salvador, donde por suerte tenemos un referente que Bukele. Bukele tiene un referente ahí. Digo, ¿qué es lo que hay que hacer en América Latina? Bueno, lo que ha hecho Bukele. Suena un poco duro, pero si no enfrentamos esa pandilla en donde hay un negocio detrás de ella muy grande. El negocio que hay detrás de la pandilla es simplemente narcotráfico. Braulio, hablando de elecciones, 2024 es un año con 2 elecciones, sí, febrero y mayo, y nos gustaría evaluar para nuestro país el comportamiento que se espera de la economía, porque naturalmente, aunque eso ha variado un poco con aquellos años, cuando habrá un año de elecciones eso era algo tenebroso, pero naturalmente los inversionistas no dejan de pararse, de tenerse. Entonces, ¿qué esperamos de nuestra economía? Bueno, en primer lugar hay proyecciones de parte del Banco Mundial. Las proyecciones indican que la República Dominicana va a crecer un 5%, 5.3%. Es más grande de Latinoamérica. Eso es en términos económicos. Y en tal sentido, uno entiende que la inversión que se ha venido haciendo año tras año, las inversiones directas extranjeras han ido aumentando, lo cual implica una confianza. Porque cuando en términos jurídicos existe confianza, pues los inversores extranjeros invierten con más facilidad. También otro indicador importante es la calificación de riesgo que tiene la República Dominicana, que ha mejorado. O sea, los que están dispuestos a prestarle a la República Dominicana tienen un mayor nivel de confianza. La República Dominicana en estos años, el aspecto jurídico, la confianza jurídica, un ministerio público que aun cuando el entramado judicial completo tiene muchas críticas, porque hay muchos fiscales que vienen de la antigüedad, vamos a decir, con ciertos niveles de mañas, persisten aún, existe una confianza y nosotros esperamos que a través de la supervisión de los acuerdos para supervisar las elecciones en la República Dominicana, pues yo comprendo que será sin mucho tropiezo. Yo espero, aunque habrá pataleos y algunos de la oposición están pataleando, indicando que van a hacer fraude y esas cosas, pues yo espero que sea diáfano, que sea transparente, que sea fácil y que no sea un entuerto para las actividades económicas. ¿Qué significan las inversiones en el sur, específicamente en Pedernales, que se viene desarrollando en el área turística y por supuesto en infraestructura? El sur ha sido tradicionalmente la parte más pobre de la República Dominicana y cuenta con las mejores playas de la República Dominicana, del Caribe y de las mejores del mundo. ¿Por qué negarle la posibilidad de crecimiento a una zona tan abatida por la pobreza? ¿Por qué no se fortalece esa zona del sur a fin de que otros dominicanos tengan la posibilidad de desarrollarse, de crecer en términos de su bienestar? A mí me parece que ha sido muy apreciada por la población del sur y por nosotros también el hecho de que el gobierno dispare inversiones hacia esa zona. Es indudable que el crecimiento de Gran Santo Domingo se ha desbordado. Permitir migraciones hacia el Gran Santo Domingo por la pobreza de otra zona, yo creo que no es la mejor forma. Ya Santo Domingo es una metrópoli grande, con desorden en el transporte muy apreciable. Entonces, desarrollar esa zona creo que es interesante. Son zonas vírgenes que tienen un potencial en términos turísticos envidiable, que por ahí, por suerte, no está llegando el sargazo, que las playas son limpias, que
la gente, como la mayoría de los dominicanos, nos gusta que el extranjero se sienta bien, y yo entiendo que esas inversiones van de manera correcta y espero que se desarrollen, desde luego. Asimismo, el Cibao, que fue abandonado por muchos años, el turismo cibaeño, sobre todo de Puerto Plata, fue dejado atrás y convirtieron el este en una tacita de oro en detrimento del turismo. Toca nosotros ahora. Desde luego. Yo tengo una tesis con respecto, que algunos me han criticado, con respecto al Cibao y a Santo Domingo y parte del este ahora mismo, que hay una lucha regional. Y creo que el Cibao, como mayor componente, como creador de prácticamente el 95% de los partidos políticos, se crean en el Cibao. El Cibao ha sido importantísimo en el desarrollo de la economía nacional, en el pensamiento político, en la parte liberal. ¿Qué es el Cibao? Entonces, durante unos 20 años nos dieron duro, bastante duro, y todas las infraestructuras que uno ve ahora mismo en Santiago y en el Cibao, uno dice, bueno, pues nos tocó algo, porque fueron 20 años de situaciones difíciles que tuvimos los cibaeños, en donde la mayoría de las empresas de los cibaeños tuvieron que ser vendidas. Pónganse a pensar, todas las empresas embutidoras fueron vendidas, todas las empresas relacionadas con el alcohol y el tabaco fueron vendidas, todas cibaeñas. O sea, fuimos castigados duramente. Y yo espero que aunque Luis Abinader nació en Santo Domingo, hijo de dos cibaeños, y nosotros, y no es que no es una lucha de carácter regional lo que estoy planteando aquí, pero el Cibao se descuidó bastante, y nosotros vemos con buenos ojos todas estas inversiones que se están haciendo aquí en el Cibao, y creo que son importantes y no es que nos tocó, era que hubo un retraso, un castigo hacia el Cibao que se está enmendando ahora mismo. Braulio, para este 2024, ¿cuáles son los principales retos en el ámbito económico que tienen las autoridades? Bueno, aquí hay que transparentar muchas cosas. Aquí yo pienso que el país debe decidir, aunque ha habido logros, indudablemente, si analizamos absolutamente todos los análisis que se hicieron internacionalmente sobre la educación dominicana, nosotros caímos en último lugar, señores, en último lugar, y ahora estamos creciendo. La educación es el pilar fundamental del desarrollo de un país. Ahora, ¿qué tipo de educación necesitamos? Ahí hay que hacer un gran esfuerzo y hay que tomar algunos referentes, lo que está sucediendo en los países asiáticos con la educación, lo que está sucediendo con los países escandinavos con la educación. Nosotros tenemos que tirarle la mira. Es increíble todavía que en República Dominicana a los niños no se le inserte en labores que son cotidianas importantes. Por ejemplo, yo tengo unos nietos cuyos mi hija tuvo que emigrar hacia Noruega por razones laborales. Y en Noruega los niños son los que hacen el desayuno escolar y la comida escolar. O sea, a los niños se les enseña a coser, los niños tienen que lavar el baño, tienen que pintar la escuela, labores. O sea, se les induce a coser, a bordar, responsabilidad, a ser productivo. Entonces a los niños nuestros no los enseñamos a ser productivos. O sea, son muchachos que no saben hacer nada. Cada uno está pensando en lo suyo. Nada, no hacen nada. Braulio, no hacen nada. Entonces, yo creo que ese no es el futuro que queremos para nuestros jóvenes. Hay que insertarlo. Y educación financiera. A los niños dominicanos le están dando educación financiera, porque la economía lo que es una ciencia que tiene que ver con tomar decisiones. Mira, a mí me llamó mucho la atención que me llama a mí y me dice, papá, aquí van a derrumbar un edificio
y a los niños de la escuela primaria lo están llevando para ver qué idea aportan, qué se puede hacer ahí. O sea, lo están integrando de niños a tomar decisiones, a buscar soluciones. Entonces yo digo, bueno, hay todo un referente mundial de cómo debe ser la educación y por ahí es uno de los grandes retos, Cerda, que nosotros tenemos. Eso es así. Luchar contra la delincuencia, la seguridad ciudadana, la policía hay que reformarla como dé lugar. Como dé lugar hay que reformar. Entonces, yo creo que esos son de los grandes retos, por ahora, que yo puedo deducir que tiene el presidente de la República Dominicana en sus manos, el nuevo gobierno que aparentemente va a encabezar a partir reforma, de no reforma. Hay que reformar, hay que reformar. Bueno, Fiscal, ¿qué le dice? yo tuve una conversación una vez con Bernardo Santana Páez en un panel que hicimos sobre la Policía Nacional por el año 2009, 2010, por ahí. Y yo planteaba eso ya hace más de 10 años, que había que no reformar, hay que hacer un estudio profundo acerca de quienes nos deben velar por la seguridad. Y yo creo que el presidente tiene interés y aparentemente voluntad, pero la situación no es fácil, porque ese es un poder que hay en este país, es todo un poder. Bueno. Gracias, Braulio. Gracias finalmente, a ustedes, gracias un a mensajito breve a nuestros televidentes Bueno. en el ámbito económico. Nicolás decía el aspecto de la economía familiar. Mira, si tú puedes la en ese economía- aspecto... la Ay, economía sí, familiar, en corto, no es muy, para nosotros no va a ser muy fácil. Yo lo que espero que haya un momento para nosotros hablar un poquito de la economía familiar y la toma de decisiones, de cómo las decisiones en nosotros nos afectan. Y en ese sentido podría ser un programa en donde yo pudiera participar y darle algunos consejos a las personas para que visualicen su futuro en base a las decisiones que tomen en el presente. ¿Tú ves? Porque es lamentable, Cerda, en donde todavía en la República Dominicana el nivel de mortandad de las empresas, supere en los 10 años a más del 80% de las empresas que se forman. A nivel de la familia fracasan a los 10 años, el 80%. Entonces hay decisiones que debemos analizar. También nosotros vemos que gran cantidad de las personas que están cursando una carrera universitaria después quieren cursar otra, porque no se sienten bien. Son decisiones. La cantidad de vehículos que se compran, que luego hay que devolverlos, se los quitan, son decisiones malas. La cantidad de matrimonios que hay hoy en día que han fracasado, que están fracasando, es problema de decisiones y muchas veces el manejo de los recursos. Entonces, la economía yo entiendo que es vital para que la gente decida qué debo hacer. ¿Qué debo hacer? Y en ese sentido mi mensaje va en ese sentido y me gustaría que tuviéramos una charla. Va a tener Sí, que no, volver. vamos a hacerlo. Volverá. Está muy interesante. Bueno, gracias a Braulio Rodríguez, economista, por estas importantes orientaciones y, por supuesto, ese análisis que nos hizo del año 2023. Nosotros continuamos con su enlace semanal.